Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Buen día, buen día. Bueno, hoy les prendí la cámara para que se acuerden de mi cara. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo anduvieron con transformaciones lineales? ¿Cómo anduvieron con el tema? ¿Pudieron hacer algunos ejercicios? Nada, más o menos. ¿Entendieron un poco? A ver, alguno que se anime a hablar. ¿Ayer terminaron espacios? Ah, de hacer ejercicios. Espacios. Ayer fue lunes, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de nuevo lo que vimos la clase pasada. Vamos a repasarlo porque se los traje, digamos, en una PowerPoint para que vean cómo me gustaría que lo resuelvan, ¿sí? No como me gustaría, sino que es una forma más fácil que por ahí la que está en los apuntes de Sandra, que es con los que trabajamos nosotros, para que se puedan dar cuenta, ¿sí? Así que les traje el apunte que se los armé yo, después cuando terminemos la clase se los comparto eh, por, por autogestión y bueno, eso, así que vamos a repasar un poquito lo de la clase pasada, para los que no pudieron hacer ejercicios, no se preocupen que ahora vamos a retomar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con esto, ahora sí me saco la cámara y cualquier cosa después la volvemos a activar. ¿Escuchan mucho ruido de afuera? Me voy a poner los auriculares. Bueno, ahí me escuchan bien. Ruido en este barrio. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad de transformaciones, que ya hemos visto un poquito, ¿sí? Ya habíamos empezado a ver ejercicios, pero para que queden más claros, me gustaría que podamos ver y entenderlo de este modo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de transformaciones lineales? ¿Sí? Tenemos dos espacios vectoriales, siempre al que llamamos dominio B e imagen W, ¿sí? Y estos espacios vectoriales tienen dimensiones finitas, ¿sí? Son Rn y Rm, podemos llamar, Rn y Rm, ¿sí? Pueden ser R2, R3, puedo ir de R1 a R5, ¿sí? Siempre que la transformación sea lineal, ¿estamos? Entonces siempre voy a poder ir de un espacio a otro, no importa si es de mayor o menor dimensión, ¿sí? ¿Y qué significa una transformación lineal? Significa que puedo unir a un vector del espacio vectorial del dominio, que en este caso es B, con una imagen en el espacio vectorial imagen o de llegada, ¿sí? Este es de salida, el B, y este W es de llegada. Entonces siempre puedo unir a un vector U con una función, o una imagen, mejor dicho, f de U, ¿sí? Mediante la función f, que es una función o aplicación lineal. Bien, entonces, para esas transformaciones lineales existen distintas propiedades o distintos teoremas, como para vectores, para que los vectores pertenezcan a un espacio vectorial, se debe cumplir que f de u más b es igual a f de u más f de b, que es el axioma de la suma y el axioma de multiplicación por un escalar, también se cumplen en las transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, también podemos tener el teorema 1, que esto lo habíamos visto. El teorema 1 es, por ejemplo, una aplicación es lineal si f de el 0, el neutro, digamos, es igual a su imagen neutra en el otro espacio vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el 0 de B
es igual al 0 en W. Entonces, por ejemplo, si tengo un vector de 2 dimensiones en B, a uno de 3 dimensiones en W, voy a pasar de 2 coordenadas a 3 coordenadas. ¿Sí? El elemento nulo, perdón, en cada uno de los espacios vectoriales, de salida y de llegada. Después tenemos al inverso, digamos, o al opuesto. F de menos B es igual a menos F de B. Ese menos sale del paréntesis. Esto ya lo hemos visto. Y también tenemos que F de K1B1, K2 por B2, Kn por Bn es igual a que los escalares puedan salir de ese paréntesis. Entonces, K1 por F de B, K2 por F de B, de B2 más Kn por F de Bn. ¿Sí? Esta es otra propiedad que se cumple a partir de la dependencia e independencia lineal que habíamos visto al principio en espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, eso respecto al teorema 1. El teorema 2 dice que si B y W son espacios vectoriales, B y W, entonces, siendo un conjunto B larga, un conjunto de vectores B1, B2, Bn, será una base ordenada de B, ¿sí? Del espacio vectorial de salida, y W1, W2, Wn serán vectores arbitrarios de W. Existe entonces una única aplicación lineal tal que f de b en W, tal que f de B1 sea igual a W1, f de B2 sea igual a W2. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo este teorema 2? Que en el espacio vectorial B, todos los vectores que tengan una imagen en W van a constituir una base ordenada de ese espacio vectorial B, ¿sí? Y sus imágenes en W consistirán en otro espacio o subespacio, ¿sí? De ese espacio vectorial más amplio W, ¿sí? A veces todo el conjunto imagen o todo el conjunto del dominio coincide con todo el espacio vectorial y a veces todo el conjunto imagen coincide con todo el espacio vectorial, ¿sí? A veces son subespacios y otras veces coinciden con todo el espacio vectorial. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, hasta acá estamos repasando lo que vimos, ¿sí? Entonces, de esta definición, siempre tener presente este esquema, ¿sí? De donde vamos, de un espacio vectorial B a uno W. No importa cuál sea el orden del espacio vectorial, ¿sí? Si sean matrices, polinomios, si sean vectores, ¿sí? Lo importante es que yo pueda ir de un espacio al otro, mediante una aplicación lineal, que me une cada vector de un espacio con un vector en el otro, que es su imagen, mediante una función lineal, ¿sí? O transformación lineal. Bien, entonces, los primeros ejercicios que teníamos sean f de R3 en R2, una transformación lineal, sabiendo que f de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5, y f de menos 1, 2, 0 es igual a 1, 3, halle las imágenes de cada uno de los siguientes vectores. Si este ejercicio lo habíamos visto, acá está un poquito, está resuelto igual, ¿sí? De la misma forma, entonces, la conclusión del ejercicio era que teniendo la imagen de dos vectores pertenecientes a R3, fíjense que yo tengo el F de un vector en R3, o sea, tengo la imagen de un vector en R3, ¿sí? Hacia uno en R2. Entonces, teniendo la imagen de dos vectores en R3, ¿sí? En el espacio vectorial de salida, puedo reconstruir las imágenes de otros vectores pertenecientes al espacio vectorial de salida, ¿sí? De B. Entonces, eso es una definición, digamos, importante porque estos vectores que yo estoy poniendo acá como dato son base justamente de ese espacio vectorial de salida que va a ser B en R3, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que a partir de dos vectores en R3, conociendo sus imágenes, yo puedo reconstruir la imagen, o puedo encontrar, mejor dicho, la imagen de otros vectores diferentes a estos, pertenecientes a R3, a partir de ellos, ¿sí? Como aplicando los teoremas. En un caso era multiplicar por menos 1, en el otro multiplicar por 3, en el otro multiplicar y sumar, en el otro aplicar el teorema del elemento nulo, en otro aplicar el teorema de multiplicación o de combinación lineal, mejor dicho, ¿sí? Entonces, en cada uno aplicábamos un teorema, o sea, aplicábamos una de las propiedades y encontrábamos la imagen del vector que nos estaba diciendo el ejercicio, que nos estaba planteando el ejercicio a partir de datos de dos vectores, que son estos, 1, 3, 0 y menos 1, 2, 0, pertenecientes a R3.
y se comprueba que estos vectores son base de ese espacio vectorial en R3, ¿sí? Entonces eso es importante que lo puedan entender y saber, ¿sí? Bueno, otro ejemplo era el ejemplo de tener una transformación lineal de matrices. Voy de una matriz 2 por 1 a una matriz 3 por 1, ¿sí? 2 por 1, ¿qué significa? Dos filas, una columna, una fila, otra fila, una columna, a una fila, a tres filas, una columna, ¿sí? 2 por 1 a 3 por 1. Entonces tengo, fíjense, f en 1, 0 igual a 2, 1, 3, y f en 0, 1 igual a 3 menos 1, 2. Y habíamos dicho que esta base, el 1, 0 y el 0, 1, es la base canónica, ¿sí? De este espacio de matrices 2 por 1. Porque si las juntamos, tenemos la matriz identidad, ¿sí? Entonces, en este espacio de matrices 2 por 1, estas dos matrices son la base canónica. Entonces, justamente, ya sabemos que la base canónica es una base del espacio vectorial R2 por 1, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A partir de dos vectores que son base del espacio vectorial de salida, vamos a obtener las imágenes de otros vectores distintos. Fíjense que acá nos pide la imagen del vector 1, 1, de la matriz 1, 1, de la matriz 3, 2, de la matriz X1, X2, ¿sí? Entonces, a partir de las imágenes de vectores base, vamos a poder encontrar las imágenes de otros vectores cualesquiera de ese espacio vectorial de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la imagen de esta matriz 1, 1? Escribimos a la matriz 1, 1 como combinación lineal de los vectores de la base, ¿sí? K1 por el 1, 0 más K2 por el 0, 1. Por la propiedad sabemos que la imagen de F1, 1, que es lo que quiero calcular, va a ser igual a ¿quién? A K1 por toda esta matriz, más a K1, bueno, que si resolvemos esto, sabemos que K1 vale 1 y K2 vale 2, pero va a ser igual a K1 por F del 1, 0, más K2 por F del 0, 1. Entonces reemplazo en F de 1, 0 por el 2, 1, 3, y en F de 0, 1 por el 3 menos 1, 2, ¿sí? Entonces cuando reemplazo, multiplicando por 1 y por 1, porque K1 y K2 valen 1 y 1, ¿sí? Cuando la base es la base canónica, los valores de K coinciden con las componentes de la matriz o del vector. Entonces, cuando tenemos estas dos matrices sumadas, multiplicadas por 1 cada una, voy a decir 2 más 3, 5, 1 menos 1, 0, 2 más 3, 5. Entonces, la imagen de F, la imagen de la matriz 1, 1, va a ser igual a 5, 0, 5. ¿Y cómo la obtuve? A partir de la imagen de dos vectores base del espacio vectorial de salida. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta acá, esto lo habíamos visto. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, en la parte B, la parte B era encontrar la imagen del 3, 2, ¿sí? Se planteaba lo mismo, encontrando K1 y K2, van a ser 3 y 2, porque la base sigue siendo la canónica, entonces resolvemos de la misma forma y encontramos la imagen 12, 1 y 13, ¿sí? Y para el último, K1 por el 1, 0 más K2 por 0, 1 igual a X1 y X2, tenemos que encontrar la imagen de esta matriz X1 y X2, entonces vamos a decir que K1 vale X1 y que K2 vale X2. Entonces F de X1, X2 va a ser igual a K1, X1 por F de 1, 0 más K2, X2 por F de 0, 1. ¿Sí? Entonces cuando multiplicamos nos queda X1 por 2, 1, 3 más X2 por 3 menos 1, 2. Y cuando resolvemos esto, llegamos a esta matriz imagen, que es haber reconstruido la expresión de la transformación lineal, que es posible siempre que se conozcan las imágenes de los vectores de una base del espacio vectorial del dominio, ¿sí? O sea, obtuvimos la expresión de la transformación. Entonces yo, cuando quiera conocer cuál es la imagen de cualquier vector en R2, voy a reemplazar X1 y X2 por las componentes de un vector en R2, y voy a reemplazar X1 y X2 en esta expresión y voy a obtener la imagen, ¿sí? De hecho, si lo hacemos con los dos vectores que tuvimos de
en el apartado A y B, nos tiene que dar a partir de esta expresión la misma imagen que haberlo calculado como lo calculamos, ¿sí? Bueno, esto también entonces lo habíamos visto. Y ahora empezamos con la definición de imagen y núcleo, que también vimos algo, pero vamos a verlo un poquito más, más trabajado, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos imagen? Si f de b en W es una aplicación lineal, se llama imagen de f al conjunto I sub f, al conjunto tal que la función f de b para todo b perteneciente a b, ¿sí? Es decir, este conjunto imagen, este conjunto de vectores de B me va a generar, a partir de una transformación lineal, un conjunto imagen IF en W, ¿sí? Es decir, son todas las imágenes de B, F de B significa imágenes de B, tal que esos vectores B pertenezcan al espacio vectorial de salida, ¿sí? Entonces tengo un espacio vectorial de salida, un montón de vectores, a partir de una función lineal obtengo una imagen. Imagen para cada uno de esos vectores. Acuérdense que las funciones son, para cada vector obtengo una imagen única, ¿sí? Eso era la definición de función, que también lo han visto en análisis. Por lo tanto, lo mismo se aplica acá. Entonces, la imagen es ese conjunto de vectores, imágenes, o ese conjunto de vectores que son imagen de algún vector en B, ¿sí? Entonces, la imagen también cumple con un teorema que es que si f de b en W es una transformación lineal, y f será un subespacio de W. ¿Por qué? Porque acá puede haber infinitos vectores, ¿sí? O finitos vectores, pero, por ejemplo, si estamos en un espacio de R2, R3, hay infinita combinación de vectores porque los números reales son infinitos y van a generar infinitas combinaciones de vectores, pero a partir de una transformación lineal, que es esta transformación lineal, no todos los vectores van a ser imagen. Entonces voy a tener cierta cantidad de vectores que a partir de esta transformación lineal me den una imagen, ¿sí? Entonces no son todos los vectores del espacio W. Este conjunto I de F es un subespacio de W, ¿sí? ¿Y cuál es la condición? Justamente la condición es la expresión de la transformación lineal o la función lineal, podríamos decir. Todos los que cumplan esta función lineal van a pertenecer a este subespacio I de F. ¿Se entiende? Entonces, I de F es un subespacio de W, que en algunas ocasiones coincide con todo W, pero no siempre. En general no coincide con todo W, ¿sí? Entonces, si B es un conjunto de B1, B2, Bn vectores, entonces I de F será la imagen de cada uno de esos vectores, ¿sí? Y si la dimensión de B es igual a n, entonces la dimensión de la imagen será menor o igual que n, ¿sí? Acá está justamente esto que dijimos. Si este espacio vectorial tiene, por decirlo, una dimensión igual a, no sé, igual a 4, por decirlo, la dimensión del espacio vectorial imagen va a ser 4 o menos, ¿sí? A veces puede coincidir con que sea 4, pero a veces puede ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque no todos los vectores del espacio vectorial de llegada van a ser imagen de algún vector en el espacio vectorial de salida, ¿sí? Porque eso va a depender de la transformación lineal que tenga, o sea, depender de la función, ¿sí? Si yo digo, acá tengo todos los valores, por ejemplo, el espacio vectorial B son todos los números reales, ¿sí? Para hacer un ejemplo. Entonces yo digo, bueno, tengo a X que vale 1, 2, 5, 2,5, 8,9, raíz de 10, todos esos valores. Y digo, la función es 2 por X. Entonces acá, en este conjunto de imagen pintado de verde, van a estar todos los resultados de 2 por X. Pero a ver otros resultados que sean raíz de X, X al cuadrado, menos X, ¿sí? Todos estos van a estar en el espacio vectorial, pero no van a ser imagen. ¿Se entiende? No van a ser imagen porque justamente la expresión es 2 por X. Entonces, todos los que van a ser imagen van a ser los que sean 2 por X. ¿Sí? Los que respondan a esa ley. ¿Estamos? Entonces, si dijimos que la dimensión de B es n, la dimensión de la imagen va a ser igual a n o menor, ¿sí? Y se llama rango de la aplicación lineal a la dimensión de la imagen, ¿sí? Lo escribimos como R sub A. Entonces vamos a decir que la dimensión, que era la cantidad mínima de vectores que tiene la imagen en este caso, va a ser igual al rango de A, ¿sí?
Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Esto se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Bien. Cualquier cosa, ustedes me frenan, ¿sí? Si no entienden algo, o repetimos. Bueno, entonces, eso respecto a la imagen. Respecto al núcleo, ¿qué es el núcleo? Si F es de B en W es una aplicación lineal, se llama núcleo de F al NF al conjunto de vectores en B, ¿sí? En B perteneciente al espacio vectorial de salida, tales que la imagen sea el vector nulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser el núcleo? Todo un conjunto de vectores en el espacio vectorial de salida cuya imagen sea el vector nulo. ¿Sí? Entonces, todo el conjunto de vectores cuya imagen sea el vector nulo va a estar ubicado en el núcleo del espacio, el núcleo de la transformación lineal. ¿Sí? Lo que hay que siempre acordarse es que la imagen es parte, un subespacio del espacio vectorial de llegada y el núcleo es un subespacio del espacio vectorial de salida. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir eso? Para saber qué dimensión tiene uno y el otro. ¿Sí? Si yo estoy trabajando en un espacio de R2 a R3 y digo, quiero calcular el núcleo, voy a saber que el núcleo va a tener que ser parte de R2. Entonces, por ende, va a tener dos componentes. ¿Sí? Lo mismo que si quiero calcular el conjunto imagen. Si estoy en R3, entonces voy a saber que ese conjunto imagen va a tener tres componentes, ¿sí? Esto porque cuando armamos las matrices y armamos el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, eso lo tenemos que decir nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que saber que el núcleo siempre parte de B y que la imagen siempre es parte de W, ¿sí? Bien, entonces, núcleo nuevamente es un conjunto de vectores en el espacio vectorial de salida cuyas imágenes en el espacio vectorial de llegada son el vector nulo. Por vector nulo no es el cero, es el vector nulo correspondiente al espacio vectorial de salida, dependiendo de la dimensión. Si estoy en matrices, va a ser una matriz, la matriz nula de ese orden. Si estoy en vectores, va a ser digamos, conjunto de un número de componentes dependiendo de la dimensión del vector, ¿sí? Si estoy de números reales a números reales, entonces ahí va a ser el cero, ¿sí? El cero como número real. Bien, entonces, también se cumple el teorema de que si f de b en W es una aplicación lineal, entonces el núcleo es un subespacio de B y que la dimensión de B, si la dimensión de B es n, entonces la dimensión del núcleo será menor o igual que n. ¿Sí? También, como es un subespacio, puede que no todos los vectores de B me den como imagen a W. ¿Sí? En general, no todos los vectores de B me dan como imagen me dan como imagen al vector, ¿sí? Sino siempre la transformación lineal me daría el vector nulo. Entonces es un subespacio, quiere decir que es un subconjunto, ¿sí? Y se llama nulidad de la aplicación lineal dimensión del núcleo. Entonces, la cantidad de vectores que haya en el núcleo me va a dar la nulidad, ¿sí? Es la dimensión que tenga. Vamos entonces, nulidad y rango de A. Nulidad de T y rango de la transformación. Bien, esto entonces ya lo hemos visto. Seguimos. Bien, continuamos entonces. ¿Qué es el teorema de la dimensión? Que esto también lo habíamos visto. Si tenemos una aplicación lineal de B en W, entonces la dimensión de B, la dimensión del espacio vectorial de salida, va a ser igual a la dimensión del núcleo más de sino que cuando calculo el núcleo, cuando calculo la dimensión de esos espacios, la sumo y eso tiene que ser igual a la dimensión del espacio real de salida. ¿Sí? El teorema se debe verificar siempre. Entonces, vamos a ejercicio número 3. Tengo una transformación lineal de R2 a R3 con f de xy igual a y x más y. ¿Sí? Entonces se pide caracterizar núcleo e imagen, dar base para el núcleo y la imagen, dar rango y nulidad. Este ejercicio lo habíamos resuelto, pero yo quiero que lo vean resuelto de otra manera, ¿sí? Como en realidad lo haríamos en clase, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá lo que tengo es la transformación lineal. Voy de R2 a R3, es decir, que voy de 2 componentes a 3 componentes. Y fíjense que acá tengo XY y acá tengo Y, X, X más Y. Entonces tengo de 2 componentes a 3 componentes, ¿sí? Entonces fíjense que va a ser esta situación. Voy a pasar de 2 componentes a 3 componentes mediante esa expresión F, de R2 a R3. Entonces voy a tener vectores de 2 componentes y vectores de 3 componentes. Si yo quiero obtener el núcleo, ¿cuántas componentes va a tener? No cuántos vectores, sino el vector, un vector del núcleo. ¿Cuántas componentes va a tener? 2, perfecto. ¿Y la imagen? Y la imagen 3, exactamente. Bien, eso me alegro que haya quedado bien claro porque por ahí es algo que a veces no llegamos a ver, ¿sí? Entonces, tengo que caracterizar núcleo e imagen. Caracterizar era encontrar la condición de compatibilidad de un sistema, ¿sí? Entonces, tengo que hacer que el sistema sea compatible. ¿Para qué? Para que exista el núcleo y para que exista la imagen, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para obtener la imagen del núcleo, tenemos que hallar la matriz estándar. ¿Se acuerdan que en espacios vectoriales vimos cuál era la matriz estándar? ¿Qué es la matriz estándar? Tomamos la base canónica del espacio vectorial del dominio, ¿sí? El dominio o espacio de salida es B y es R2. ¿Cuál es la base canónica? El 1, 0 y el 0, 1. Buscamos las imágenes de los vectores de esta base usando la ley de la transformación. Usando esta expresión de la transformación, voy a reemplazar el vector 1, 0 y después el 0, 1 y voy a encontrar la imagen, ¿sí? Entonces, a partir de los vectores de la base canónica, usando la expresión de la transformación, voy a encontrar la imagen de esos vectores, ¿sí? Es decir, a partir del 0, 1 y el 1, 0, que son vectores de B, voy a alinear. ¿Sí? Entonces, siempre XY, ¿no? Me da esto, con cada imagen, debe ir yo y es lo que debe para resolver la matriz. Por eso el X, entonces, a escribir por A y vectorial de C imágenes. Entonces, escribimos la X, que es lo que y B, resolver la red. Este tal ¿sí? Teníamos por aceleración, la máquina de X menos Y, es ordenado, ¿no? No por eso para para ahí podemos resolver, esto es cumplir toda la imagen que calculamos para el punto de eso, simplemente ahí es en conjunción. Y voy a utilizar ahí por entonces uno más pero entonces no puede ver eso y así a ver la imagen de la emisión de más los representantes con otro entonces y esto debemos para esto es una visión de